Muy bien, mis hermanos, abrimos nuestras Biblias en el libro de San Juan, el capítulo 15. San Juan, capítulo 15, y vamos a dar lectura los 8 primeros versos. ¿Sí? San Juan, capítulo 15, vamos a dar lectura del verso 1 al verso 8. ¿Todo lo tenemos? Amén. Muy bien, dice la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Gracias le damos al Señor por su palabra. Permítame hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Padre, te pedimos que en este tiempo seas tú el que estés hablando a través de mis labios, alimentando mi vida y la vida de tu iglesia. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que me das de estar parado aquí al frente. Siempre para mí es un privilegio. Líbrame, Señor, del error y que no haya nada que pueda nacer o decir solo de mi mente. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el tema del día de hoy, o el título que tenemos para el sermón del día de hoy, es Unidos a la vid para dar fruto que glorifique a Dios. Unidos a la vid para dar fruto que glorifique a Dios. Mis hermanos, este libro de Juan está escrito por el apóstol Juan, ¿sí? Y él tenía un propósito, y el propósito era dar a saber y dar a conocer que Jesús era Dios, que ese verbo que estuvo desde el principio con Dios se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Y todo el libro de San Juan, este libro de San Juan, del apóstol Juan, el propósito es dar a conocer y hacer saber a la iglesia que Jesús es Dios. Amén. Vamos a ver ahora, porque Jesús está hablando con sus discípulos. Eran unos cortas horas o días previos a que Jesús fuese entregado, a que Jesús iba a ir a la cruz, Él iba a ir ya a morir. Jesús sabía, ya había advertido a sus discípulos lo que Él iba a pasar. Y si nosotros recordamos en el capítulo 14 que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos hablado justamente de que Jesús les estaba dando ya la promesa del Espíritu Santo. Él les estaba diciendo, yo me voy, pero quedará con ustedes el Espíritu Santo, quien guiará y quien llevará a toda verdad. Y de hecho los discípulos quizá por algún momento preocupados, y ahora si tú no estás con nosotros, ¿qué será de nosotros? Pero Jesús estaba trayendo esperanza para cada uno de ellos, en que el Espíritu Santo no los iba a dejar solos. No iban a estar huérfanos. Y después de esto, hermanos, en cuando Él está conversando con ellos,
cuando Él está explicando y enseñándoles, Él termina, veamos el último verso del libro, del capítulo 14. Dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos de aquí. ¿Correcto? Probablemente ahora Jesús, mientras estaban caminando, es que se va a mostrar lo que Jesús les va a seguir enseñando y les va a seguir diciendo. Probablemente en el camino Jesús empieza a decirles, el verso 15, yo soy, verso 1, capítulo 15, verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mis hermanos, Jesús estaba expresando una vez más el famoso yo soy. Se muestran 6 veces antes a esta yo soy. Esta es como que la 7ª vez que Jesús en este mismo libro, Juan lo cuenta así, que Jesús dice yo soy. Jesús va a decir yo soy esta por 7ª vez. Y esto haciendo referencia, mis hermanos, a Éxodo capítulo 3, verso 14. Cuando Dios está con Moisés, y miren lo que le dice. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué estamos haciendo o qué estamos observando aquí? Que Jesús mismo está diciendo, yo soy. Pero Jesús en el libro de Juan, mis amados hermanos, lo dice 7 veces. Y 7 veces haciendo referencias a temas muy puntuales. El primero, o uno de ellos dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Y ahora Jesús va a decir, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Mis hermanos, cuando vemos este término, yo soy, ¿sí? Aquí en el griego significa ego eimi, así, ego eimi, que justamente hace representación a decir, yo soy el que soy, vamos a decir. Tomando en cuenta lo que hemos leído en Éxodo, la representación o lo que corresponde a ese yo soy, a Dios, el Padre eterno. Amén. Muchos dudaban de que Jesús era Dios. Y lo que Juan está haciendo es demostrar que ese hombre que vino y nació de una mujer, María, y que hoy estaba con el pueblo, era Dios. Era Dios. Y se acuerdan ahí Juan capítulo 1, ¿sí? Juan capítulo 1. Y recordamos, hermanos, es importante que cada vez recordemos lo que es Cristo Jesús para nosotros. Verso 1 dice, San Juan verso 1, capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 14, mis amados hermanos, verso 14 ahí mismo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Es lo que Juan estaba tratando de mostrar. Y en todo el libro lo vamos a ver con bastante claridad. Y llega este momento en donde Jesús mismo sigue expresando y dice, yo soy ahora la vid verdadera. Y esta representación, cuando Él dice yo soy la vid verdadera, mis hermanos, es impresionante porque aquí Jesús está buscando dar a conocer a sus discípulos y haciendo saber que es necesario que permanezcan en Él. Porque es la única forma de que puedan dar fruto. El tema es, ¿qué es dar fruto? Y hoy lo vamos a descubrir, mis amados hermanos. Cuando Jesús dice, yo soy
la vid verdadera. ¿Qué significa vid verdadera? En el hebreo hace referencia o en la representación, es un G ampelos, algo así, ¿no? G ampelos, con tilde en la A, más o menos. Que es, mis hermanos, una simbología, de hecho, que llama a que en algún momento Dios había considerado, mis hermanos, o sea, Dios había considerado a su pueblo de Israel como una vid, representativamente un símbolo de la vid. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a Isaías, ¿sí? Rapidísimo, Isaías capítulo 5. Miren en Isaías, ¿cuál es el título que dice en el capítulo 5? Le ha puesto ahí parábola de la viña, ¿ok? Justamente hace referencia a esto y dice: ahora cantaré por mi amado al cantar mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había cercado y despedregado y plantado las vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Si ustedes se dan cuenta y leemos en el contexto ahí, Isaías está haciendo referencia al pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para su pueblo? Cuando Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, era para que el pueblo de Israel esté con Él, para que el pueblo permanezca con Él. Pero nosotros sabemos, por la historia bíblica, mis amados hermanos, cómo se comportó el pueblo de Israel con Dios. ¿Cuál fue su trajinar en la vida? ¿Cuál fue la respuesta de parte del pueblo de Dios para con Él? Cuando Moisés sube y Dios le iba a dar los mandamientos, ¿se acuerdan? Y al demorar, ¿a qué horas llega Moisés? No llega. Y como no llegaba, ¿qué hizo el pueblo, hermanos? Empezaron a buscar la manera a quién adorar. E incluso, hermanos, se hicieron un becerro de oro. La idolatría mostrada en el corazón de cada uno de ellos desde este momento, desde este instante. Y era una muestra de que no estaban amando a Dios, aquel Dios que los había sacado de la esclavitud. ¿Es que acaso que no recordaban el tanto dolor y sufrimiento cuando estaban en la esclavitud de Egipto? Hasta en un momento alguien decir, ¿no? ¿Y cómo comíamos carnes y cómo hacíamos allá? Sin embargo, hermanos, la realidad era que ellos vivían esclavizados, en dolor. Y de ahí fue de donde los sacó nuestro Señor, de esa esclavitud, para darles libertad. Pero el pueblo no entendía, no comprendía lo que Dios había hecho con ellos. Y aquí, mis hermanos, en este momento, Jesús, al decir yo soy la vid verdadera, está haciendo referencia que hubo un pueblo a cual Dios había llamado vid y que esperaba que esta vid diera un buen fruto, que esta vid diera una buena uva. Pero ¿qué es lo que dio, dice Isaías? ¿Qué dio? Uvas silvestres. Ya nos imaginamos esas uvas. Sin sabor, sin nada. No había forma, hermanos. Para ese entonces, el fruto de la vid era muy importante. El fruto de la vid era muy importante porque lógicamente se hacía el vino, y el vino era trascendente en ese tiempo. Y era un fruto de suma importancia para el pueblo. Cuando Jesús les dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí Jesús? Yo soy el cumplimiento, ¿sí? El cumplimiento de aquel símbolo que el pueblo de Israel no pudo hacer. Yo, en mí se está cumpliendo.
Jesús está diciendo, yo soy esa vid verdadera, no esa vid silvestre, no esa vid falsa, vamos a decir, sino aquella verdadera, porque de mí y en mí es que verdaderamente ustedes como pámpanos van a poder dar un buen fruto. Porque estaba haciendo la analogía específicamente de un árbol y sus ramas. Cuando Jesús dice yo soy la vid, Él dice yo soy la planta, vamos a decir, ¿ok? Como que el tronco, y ustedes son las ramas o los pámpanos, para poder comprender. Pámpanos a ramas. Y aquí es en donde, amados hermanos, Jesús está dando a entender y a saber quién era Él. Amén. ¿Quién era Él? Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Mis hermanos, cuando Jesús les dice, yo soy la vid verdadera, Jesús les está diciendo, en mí, solamente en mí, está toda la plenitud de aquella deidad y de quienes ustedes han creído durante todo este tiempo, antes de que Jesús venga. De hecho, el pueblo creía en Dios, el Dios de Israel. ¿Sí? Pero ahora que Jesús corporalmente está con ellos, Jesús les está diciendo, el que me ve a mí está viendo al Padre. El Padre es el que me ha enviado y yo estoy mostrando al Padre. Y es maravilloso, hermanos, porque justamente Jesús aquí está mostrando ello. Y también dice, mi Padre es el labrador. Mi Padre es el labrador. ¿Qué hace el labrador? ¿Cuál es la función de un labrador? Es el que prepara la tierra, es el que abona, es el que corta, el que poda, el que permite limpiar todo lo que no está bueno para que la vid pueda nuevamente dar fruto. Una vid, mis amados hermanos, una planta de vid que no es podada, cortada, limpiada, probablemente para la próxima cosecha o el próximo año no dé el fruto como corresponde. Y ustedes seguramente cuando han ido al sur por Ica y por los costados hay lugares de plantados de viñas. Si pasan en la temporada de poda y limpieza, parece como que solamente hay arbolitos secos, ¿no? No sé si en algún momento han ido. Pareciera como que todo está seco porque solamente está el tronquito. Pero después, cuando pasan en la temporada ya para la cosecha, ese mismo lugar ha dado, vamos a decir, buenas ramas, y esas ramas han dado buenos frutos. Y es sorprendente porque solamente es el tiempo que va a permitir ese crecimiento, pero es necesario que se haga una limpieza. Cuando dice mi Padre es el labrador, aquel Padre que cuida, que cultiva, que purifica al pueblo redimido. Ese pueblo de Israel que había sido sacado de la esclavitud, Dios en su amor los cuidó, mandó una columna de fuego en el tiempo, o vamos a decir, en el tiempo de que el faraón estaba persiguiendo al pueblo, ¿sí? Para poder detenerlos y que ellos puedan pasar por el mar. Dios abrió el mar, ellos pasaron. Cuando estaban en el desierto, tenían hambre, Dios que proveyó el maná, ¿sí? Ya no maná, nos cansamos del maná, ok, carne. Cuando tenían frío, Dios los abrigaba. Cuando tenían calor, Dios les daba
ese viento recio, ese aire que ellos necesitaban para que sus cuerpos estén sosegados. Mis hermanos, el amor de Dios siempre ha estado para con el pueblo, para con su pueblo, pero lamentablemente el pueblo cada vez se rebelaba a su Señor. Y cuando decía, ¿no?, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Como esperando yo que diera uvas, ha dado uvas silvestres. Mis hermanos, Jesús aquí, al hablar con sus discípulos, muestra con claridad que Jesús ahora es ese tronco de la vid verdadera. Y sigue diciendo, seguimos leyendo, hermanos, en Juan capítulo 15, verso 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Mis hermanos, aquí hay algo importante que Jesús está diciendo, y aquí vemos la importancia de la poda o la remoción que pueda haber, o la limpieza. ¿Sí? Cuando dice quitar o limpiar, en este caso quitar es eliminar esas ramas que son infructuosas, y que, mis hermanos, aquí Jesús está siendo claro, porque a quienes les estaba hablando probablemente había alguien o algunos que no iban a permanecer en Él, que no iban a estar junto con Él. Y cuando dice, haciendo referencia a la iglesia, imaginemos hoy en día, cuando Dios dice, Jesús, permanezcan en mí, porque el que no permanece en mí será como aquellas ramas que no dan fruto, cortadas, se secan y serán echadas al fuego. Y probablemente, hermanos, aquellos que son falsos creyentes, aquellos que aún el Evangelio de Jesucristo no se ha arraigado en lo más profundo de su corazón, y que aún Dios está simplemente como un amuleto, que Dios simplemente está como para que le ayude en sus problemas o en sus dificultades, y más no como aquel que es vida en abundancia para él, o la razón de existir, o la razón de ser. Y Jesús con claridad lo dice aquí: todo aquel que no lleva fruto será cortado. Dice más: el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mis amados hermanos, como iglesia, como hijos de nuestro Señor, vamos a pasar por momentos de dificultad, vamos a pasar por momentos en los cuales el Señor va a trabajar en nosotros para formar un carácter distinto, un carácter que sea diferente, aquel que agrade a Dios, un carácter que le permita al cristiano glorificar a Dios. La pregunta es, ¿nosotros como cristianos estamos glorificando a Dios con nuestras vidas? ¿Estamos permitiendo que Dios empiece a trabajar en nosotros en esa poda, en esa limpieza que necesitamos para poder dar fruto? ¿O nos estamos resistiendo o estamos lejanos de la voluntad de nuestro Señor? Jesús es claro aquí al decir que aquel que no permanece en Él será quitado, secado y echado al fuego. Y que en verdad, hermanos, nos hace pensar si verdaderamente nosotros somos aquellos pámpanos o aquellas ramas que estamos en la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Mateo capítulo 7, versos 18 y 19 dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mis hermanos, y esto es lo que va a suceder y se va a evidenciar muchas veces, ¿no?
aquellos que no permanecen en el Señor, poco a poco, en cualquier momento, hermanos, se van a ir, se van a alejar. Pero a los que Dios ha permitido que estemos y permanezcamos, hermanos, el Señor nos va a limpiar. El Señor en cualquier momento, por amor, nos va a disciplinar. En cualquier momento el Señor va a trabajar para formar nuestro carácter, hermanos. Y es ahí en donde nosotros debemos estar dispuestos a esa corrección, a esa disciplina. Porque dice su palabra, al que Dios ama, disciplina. Y es la responsabilidad que tenemos muchos padres con nuestros hijos, en que tenemos que disciplinar, hermanos. Es difícil para nosotros. A veces es difícil porque queremos tanto a nuestros hijos y se nos hace difícil poder disciplinar, pero a veces es necesario, poco a poco, hermanos, ir corrigiendo. ¿Sí? Todos en algún momento hemos pasado por una edad en la cual somos berrinchudos, rebeldes, pero nuestros padres han tenido que ponernos los límites necesarios. ¿Sí? Para que cuando seguimos creciendo vayamos aprendiendo a obedecer a nuestros padres, ¿sí? Y hacer lo que ellos nos mandan, porque sabemos que nuestros padres siempre están al cuidado de nosotros. Charles Spurgeon decía, Dios nunca poda innecesariamente y nunca deja de podar por negligencia. Siempre cuando hay una poda, una limpieza, es porque es necesario para sus hijos. Hermanos, si en algún momento tú estás pasando por una dificultad como cristiano y que amas al Señor, pero estás atravesando por un tiempo de dificultad, tómalo, hermano, como si fuese una disciplina al Señor. Y que el Señor ahí en medio de ese proceso está fortaleciendo tu carácter. Porque lo que quiere Dios con sus hijos es que cada vez nosotros seamos más como Él. Porque supuestamente tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, porque lo tenemos a Él en nosotros. Sin poda, hermanos, recordemos, no hay fruto, ¿sí? Sin poda no hay fruto. Mis hermanos, ¿se acuerdan el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba con el apóstol Pablo? Tenía un aguijón. Había un dolor que él cargaba sobre sus hombros. Aunque él amaba al Señor, aunque él estaba enfocado en el ministerio, aunque él estaba sirviendo con todas sus fuerzas a Dios, él tenía un aguijón. Y en alguna vez él le dice a Dios, Señor, quítame este aguijón. Quizá Pablo no podía más con ese aguijón. ¿Y qué es lo que le responde el Señor? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mis hermanos, podemos estar atravesando por dificultades, pero así como Pablo, llegará el momento en donde digamos, Señor, gracias, sigue trabajando en mí, sigue obrando en mí, sigue perfeccionando mi vida, y que Cristo Jesús se ha mostrado en mí. Amén. Verso 4, mis amados hermanos, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así vosotros si no permanecéis en mí. Mis hermanos, el término permanecer en el griego significa menó, ¿sí? Menó, ¿ok? Lo menciono para poder saberlo. Permanecer, menó, que hace referencia a habitar, perseverar, mantenerse unido. Y aquí nosotros vemos que Jesús es el único pedido importante y principal que está haciendo a sus discípulos. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Pero no solamente ese permaneced en mí, sino también dice, yo en vosotros, así como el pámpano, como esas ramas, permanece en la vid.
Mis hermanos, para que un pámpano pueda dar fruto, es necesario que permanezca en la vid. El pámpano en sí mismo no va a poder dar ningún fruto si no permanece en la vid, porque ya sabemos que este se seca, es cortado y es echado al fuego. Es necesario entonces, Jesús dice, que permanezcan en mí, porque la única forma en que un pámpano, una rama, pueda dar fruto es estando en mí. Amén. Es estando en mí. Porque no hay forma, hermanos, de que podamos dar fruto si no estamos en Cristo, si no estamos en Él. El propósito, mis amados hermanos, el que Dios haya salvado a cada uno de nosotros, es para que, cual pámpanos o cual ramas, llevemos fruto. Y muchas veces podemos decir, ¿cuál es el fruto? Y a veces, hermanos, estamos pensando que el fruto es, ¿a cuántos he predicado? ¿A cuántos? A ver, acá el hermano tal, yo les prediqué. Ahí está. ¿Sí? Ya tengo 3, 4 frutos. ¿No? Y a veces pareciera como que las personas que están, o a quienes yo invité y se convirtieron al Señor por la gracia de Dios, son mis frutos, hermanos, pero esos no son los frutos. Tampoco los frutos cuando nosotros podemos decir, a ver, ¿qué hago en la iglesia? Toco aquí en la alabanza, hago la limpieza o estoy en algún ministerio. Ahí estoy dando mi fruto. Pero verdaderamente, ¿esos son los frutos a los cuales Jesús está mencionando aquí? Esas cosas, hermanos, que estoy mencionando no es que estén mal, pero van a ser la evidencia de que estamos dando fruto, mas no el fruto en sí. Porque muchas veces, hermanos, cada uno de nosotros podemos dar un fruto ficticio, cual árbol de Navidad, esas bolitas que solamente han sido colocadas, que se ve muy bonito, pero que en realidad ese fruto no le pertenece al árbol. Pero el Señor nos está diciendo aquí que debemos ser ramas o pámpanos que verdaderamente llevemos fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Porque Jesús nos llama aquí y nos dice, es necesario de que tengan que llevar fruto. Y no hay forma si no estamos en Él y con Él, mis amados hermanos. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, ¿estamos juntamente con Cristo crucificados? ¿Estamos viviendo en Cristo Jesús? ¿Estamos permitiendo en nuestras vidas que emane lo que tenemos de Él y su Espíritu? Ese es el llamado, hermanos, para nosotros como sus hijos y como iglesia. Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Dice, Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, dice, por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Estamos arraigados en el Señor? Es lo que Dios quiere, que estemos en Él, en Él. La única manera, hermanos, que podamos dar fruto. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mis hermanos, el fruto que cada uno de nosotros vamos a mostrar es aquel que va a representar el carácter del cristiano. Ese carácter que ha permitido la transformación en nuestra vida.
Ese carácter que permite ser una persona diferente por tener a Cristo en nuestras vidas. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es, ¿todos lo leemos, hermanos? ¿Sí? ¿Todos lo leemos? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mis hermanos, lo que nosotros vamos a mostrar como frutos de un carácter transformado, renovado ahora en Cristo Jesús, es la evidencia de esos frutos en nuestra vida. Y aquí no se está diciendo solo uno de ellos, los está mostrando todos, hermanos. Cuán difícil es para cada uno de nosotros. Pero hermanos, quiero decirles que no es que hoy tengamos la totalidad de ellos, sino que vamos trabajando en el Señor cada uno de ellos. En la paciencia, en la templanza, en la benignidad. Vamos trabajando en cada uno de ellos. Y esa es la muestra del cristiano. Un cristiano puede tener, vamos a decir, mucha gente que ha predicado al Señor. Y ellos han llegado al Señor, se han convertido. Y oh, qué hermano, qué hermoso el hermano que ha permitido que a través de su mensaje o que a predicarle a algunos hermanos hoy estén en la iglesia. Oh, qué lindo el hermano que sirve al Señor en la iglesia. Qué bonito su trabajo, cómo canta, cómo predica. Mis hermanos, pero ese no es el fruto. Porque ¿qué si hace todo esto y su corazón es orgulloso? Además, cuando uno predica, la gente puede convertirse, pero la obra no es nuestra. ¿La obra de quién es? De Dios. O sea, ninguno de nosotros que predicamos o que hablamos, o cada uno de ustedes que habla del Señor, puede adjudicarse una conversión, porque quien da la conversión es Cristo Jesús. Quien convence de pecado a un hombre pecador es el Espíritu Santo, no nosotros. Mis hermanos, entonces los frutos no están en cuántas almas he ganado para Cristo. No está tan solo en mi servicio, sino en que en mi vida cristiana muestre un carácter cristiano. Y que los frutos del Espíritu Santo se muestren en mi vida. Y la única manera de que los frutos, mis hermanos, puedan mostrarse en nuestra vida como cristianos es permaneciendo en Cristo Jesús, en la vid verdadera. Y el verso 4 lo decía, ¿no? Si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. ¿Por qué? Leemos nuevamente el verso 4, dice, como el pámpano, la parte segunda dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. No hay forma, hermanos. Porque la muestra, vamos a decir, de nuestra vida, si no estamos en Cristo Jesús, intentaremos ser buenas personas solamente. Y que sí podemos, ¿sí? Pero esos frutos que Dios requiere de sus hijos no serán mostrados, hermanos. Y es lo que Dios nos está demandando en este pasaje. ¿Y por qué, hermanos? O sea, ¿por qué es que nosotros debemos mostrar este fruto, estos frutos? Porque es la única manera de glorificar al Padre. Porque es la manera en que nosotros podemos glorificar a nuestro Dios. Mis hermanos, miren lo que dice, vamos a leer el verso 14 de Juan. San Juan, regresamos al capítulo 1, el verso 14.
Dice, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el que da gloria al Padre? O cómo, vamos a decir, cuál es la manera en que podemos dar gloria al Padre. Lo hacemos a través de Cristo Jesús en nosotros, hermanos. Porque el único que puede dar gloria, ¿quién es el unigénito, el que glorifica, vamos a decir, a Dios Padre? Cristo Jesús, su Hijo, porque en Él es la única manera en que nosotros podemos dar gloria a Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a dar gloria a Dios si no tenemos a Cristo en nuestras vidas? Si de nosotros, de lo más profundo, no emana el carácter de Cristo, no se muestra el carácter de Cristo. Mis hermanos, cuando me estaba preparando para esto, antes de ayer, viéndolo más puntualmente, algo en mí, de verdad, porque normalmente uno piensa en los frutos, en las cosas que podemos hacer, ¿ok? Pero yo me di cuenta, hermanos, o sea, la importancia trascendental que es que Cristo esté gobernando completamente en nosotros. Y eso a veces, hermanos, es chocante por la forma o el estilo de vida que a veces tenemos. Damos prioridad a otras cosas. Hay otras cosas que son más relevantes, importantes, que solamente escuchamos el mensaje o escuchamos la palabra y como que pasa un domingo más, una semana más. Pero cada mensaje, hermanos, que en este púlpito ustedes puedan escuchar, que sirva para que nosotros recibamos la palabra del Señor y esta trabaje en nuestras vidas siempre, para dar fruto. Porque el Señor nos salvó por eso, para que nosotros diésemos fruto, como cristianos, en nuestra vida cristiana, y ese carácter transformado de parte de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, a veces escuchamos de la Iglesia Católica la importancia que es hacer obras, ¿sí? Y a veces en ellos los frutos están ahí, en hacer obras, ayudar aquí, ayudar allá. Y a veces uno piensa y dice, como ya ayudé, como ya di, ok, listo, bueno, ya tengo el perdón de Dios o me siento mejor con Dios. Pero realmente eso será lo que nos hace sentir con Dios o estar bien con Dios. No, mis hermanos, porque ya sabemos que nada de lo que nosotros podamos hacer para estar bien con Dios tiene que ver con alguna obra que nazca de mí. La pregunta es, ¿un pámpano, una rama por sí mismo, por sí misma, puede dar fruto? No puede dar fruto, hermanos, porque es imposible que pueda dar fruto. Es necesario de que esté ligada, de que esté arraigada en la vid, en el tronco, para que pueda dar fruto. Hermanos, entonces, ese ayudar que podemos hacer a la gente, que no está mal, va a ser la evidencia o la consecuencia, mis hermanos, de estar en Cristo Jesús. Efesios 2, 10. ¿Sí? Efesios 2, 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios de antemano, porque Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es el resultado de estar en Jesús.
Esas buenas obras que nosotros podemos hacer, hermanos, es el resultado de estar ligados o de estar arraigados en la vid que es Cristo Jesús. De permanecer en Él, de disfrutar del gozo de su salvación, de estar en Él y emanar a Él. La iglesia mundial, vamos a decir, algunos grupos pentecostales, ¿sí?, están buscando un avivamiento, ¿sí?, o han presenciado o se ha evidenciado avivamientos, ¿no?, en el tiempo. ¿Y cuál es la muestra de ese avivamiento? De los dones del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, la profecía, los movimientos o lo místico que puede darse en la iglesia. Mis amados hermanos, pero verdaderamente ese será un avivamiento. Un verdadero avivamiento no está en la manifestación de los dones, sino en la manifestación de los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza. Cuando la iglesia muestre estos frutos como corresponde, ese es un buen avivamiento. Y es lo que debemos buscar en nuestra iglesia, hermanos. No algo místico, sino que seamos una iglesia que ame a Dios, que ame a sus hermanos, que esté dispuesto a dar, que esté dispuesto a servir, a desprenderse por Dios, por Cristo Jesús, por su iglesia. ¿Cuánto nos cuesta servir? ¿Cuánto nos cuesta dar, hermanos? ¿Cuánto nos cuesta hacer para el Señor? Y no debería. Porque si decimos que creemos en el Dios de nuestra salvación, Él tiene una obra. Y esa obra tiene que trabajarse, tiene que labrarse, vamos a decir si es un terreno, tiene que sustentarse. Responsabilidad tenemos, hermanos. Pero no pensando en que ese es mi fruto, sino en que esa es la evidencia de que tengo los frutos, el fruto del Espíritu Santo en mí, y que Cristo verdaderamente está en mí. Amén. Ya para terminar, mis amados hermanos, dice el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mis hermanos, Dios quiere que nosotros demos fruto o poquito fruto. ¿Qué dice? Mucho fruto. Amén. Mucho fruto. Y lo que Dios está diciéndonos aquí específicamente es que todos estos frutos del Espíritu Santo, hermanos, sí pueden trabajarse como cristianos en nuestra vida. Sí pueden mostrarse mientras permanecemos en Él. Porque Él es la fuente de ese fruto. Y al mostrar ese fruto, glorificamos a Dios. Por eso dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿El fruto nuestro? No, el fruto de Cristo Jesús a través de nosotros. Amén. A través de nosotros. Cual pámpanos que estamos en Cristo. En Cristo. Quiero terminar con una pregunta, hermanos. Tu vida, nuestras vidas, están produciendo realmente los frutos que Dios nos muestra en su palabra. Estamos mostrando nuestro fruto en la iglesia, en nuestra casa, en el lugar en donde estemos. Estamos mostrando nuestro fruto en todo lugar, en toda nuestra vida, en realidad.
Si no es así, estamos llamados, hermanos, a permanecer en Él, a estar en Él. Y si algunos de nosotros, hermanos, quizá, probablemente, ¿sí?, no ha tenido ese nuevo nacimiento, es el momento en el que el Señor te está llamando y te dice: la única manera para que seas un pámpano, que des fruto, es estar en mí. Ven a mí. Ven a mí. Porque el mundo, sus placeres y todo lo que podemos encontrar en el mundo se acaban, se pierden, será destruido. Mas en mí tendrás vida eterna. Y el Señor te llama en esta mañana. Y a la iglesia, el estar listos y prestos para ser podados, limpiados, para trabajar en nuestro carácter y decirle: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Sé que tengo mis debilidades, sé que tengo problemas en la casa, problemas en el trabajo. Hermanos, no somos perfectibles, somos personas común y corriente que tenemos diferentes dificultades. Pero cuando estamos en Cristo, descansamos en Él, en Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere para su iglesia, hermanos. Que siempre estemos en Él y emanemos a Cristo en nuestras vidas. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por permitirnos leerla, escucharla. Señor, la única manera en que podemos glorificarte, la única manera en que podamos glorificar tu nombre es estando en ti, en Cristo Jesús, y poder dar ese fruto que tú demandas. Padre, ayúdanos como iglesia, como tus hijos, a que podamos, Señor, estar dispuestos a ser usados, utilizados por ti, a decirte: Señor, obra en mi vida como tú quieres. No quiero resistirme, Señor. Que tu Espíritu Santo me corrija, que tu Espíritu Santo me limpie, que tu Espíritu Santo perfeccione el carácter de Cristo en mi vida y yo muestre a Cristo porque Él está en mí. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú no nos has dejado solos, sino tu Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuál preocupación era de los apóstoles cuando Jesús ya no iba a estar en la tierra? Señor, nosotros hoy estamos convencidos que estás con nosotros, porque tu Espíritu Santo está con nosotros y tenemos tu santa palabra, que es la que nos enseña. Gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer siempre en ti. Gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.